Bendiciones estudiantes, continuamos hoy con la segunda clase de doctrina, empezando con el punto número 4, titulado Los tres grandes oficios de nuestro Señor Jesucristo. Repito, los tres grandes oficios de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el primer ítem, titulado Profeta. Repito, empezamos con el primer ítem, titulado Profeta. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Repito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. También lo vemos en Hechos, capítulo 3, versículo 22. Repito, Hechos, capítulo 3, versículo 22. Y dice así: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Repito, porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 7, versículo 37. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Repito, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Los evangelios registran su ministerio profetizado desde su bautismo hasta la cruz. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Repito, los evangelios registran su ministerio profetizado desde su bautismo hasta la cruz. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también lo vemos en Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Y dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto
le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y por último lo vemos en este mismo capítulo, del versículo 35 al 50. Repito, lo vemos en este capítulo 27, del versículo 35 al 50. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Pasamos al segundo ítem, titulado Sacerdote. Repito, pasamos al segundo ítem, titulado Sacerdote. Estamos considerando los 3 grandes oficios de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Repito, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También lo vemos en Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Repito. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pasamos al siguiente versículo. En Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice así: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 5, versículo 6. Vaya al capítulo 5 de Hebreos, versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Abra el capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Repito, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Abra el capítulo 7 de Hebreos, versículo 21 y 22. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 21 y 22. Y dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Repito, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Su sacerdocio comenzó en la cruz. Él es el Aarón del Nuevo Testamento. Hebreos describe especialmente ese oficio, el cual comenzó por ofrecerse a sí mismo en la cruz y nunca tendrá fin. Esto lo vemos en Hebreos, capítulo 7, versículo 17 al 24. Repito, su sacerdocio comenzó en la cruz. Él es el Aarón del Nuevo Testamento. Hebreos describe especialmente ese oficio, el cual comenzó por ofrecerse a sí mismo en la cruz y nunca tendrá fin. Libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 17 al 24. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Pasemos al siguiente ítem, titulado Rey. Repito, pasemos al tercer y último ítem de este punto número 4, titulado Rey. Lo vemos en Mateo, capítulo 2, versículo 2. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Repito, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
También abra su Biblia en Mateo, capítulo 21, versículo 5. Mateo, capítulo 21, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Repito, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. También lo vemos en San Juan, capítulo 19, versículo 19 y 20. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 19, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Abra su Biblia también en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Repito, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. También lo vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Repito, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. También en Apocalipsis, abra el capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Repito, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El Hijo ha declarado al Padre: Dios es tres personas, una naturaleza. El hombre es una persona, tres naturalezas. La cruz es la cumbre más alta. Cristo fue el ofrecedor y la ofrenda. Un profeta en el Nuevo Testamento habla a otro para edificación y exhortación. El ministerio sacerdotal de Cristo. Él vive e intercede por otros. También somos sacerdotes y somos reyes disfrazados. Y eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Repito, el Hijo ha declarado al Padre, o sea, Cristo. Dios es tres personas, una naturaleza. Acá nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Una naturaleza nos habla de la naturaleza divina. El hombre es una persona, tres naturalezas. El hombre es alma, carne y espíritu. Repito, el hombre es alma, carne, que es cuerpo, y espíritu.
La cruz es la cumbre más alta. Cristo fue el ofrecedor y la ofrenda. Un profeta en el Nuevo Testamento habla a otro para edificación y exhortación. La profecía es cuando uno predica la palabra, ya que sabemos que profetas hoy en día ya no existen. El último profeta registrado fue Juan el Bautista, que profetizaba la llegada de Jesús. Cuando acá habla de profeta, habla de el que predica o el que profetiza a Cristo cuando venga en su segunda venida. El ministerio sacerdotal de Cristo, 2 puntos. Él vive e intercede por otros. Y nosotros también somos llamados reyes y sacerdotes disfrazados. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repito. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos aquí la lección número 2 y empezamos con la lección número 3, titulada El Espíritu Santo. Lección número 3, titulada El Espíritu Santo. Ponga como ítem A, el Hijo y el Espíritu Santo, 2 puntos, abajo. 1. Jesús concebido por el Espíritu. Repito, ponga como primer ítem A, el Hijo y el Espíritu Santo. Abajo, 1. Jesús concebido por el Espíritu. Abra Mateo, capítulo 1, versículo 20. Mateo, capítulo 1, versículo 20. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Abra también su Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 21 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pasemos pues al siguiente título. Número 2. Llenado con el Espíritu. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Y dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Repito. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También abra su Biblia en este mismo libro, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Repito. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pasemos al tercer título y dice: guiado por el Espíritu. Repito. Guiado por el Espíritu. Y esto también lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Repito. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pasemos al cuarto título y dice: impulsado por el Espíritu. Cuarto título: impulsado por el Espíritu. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Repito. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esto lo podemos comparar con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es una comparación de cómo los santos hijos de Dios fueron impulsados o inspirados por el Espíritu. Pasamos al siguiente título, el 5, titulado Viajaba en el poder del Espíritu. Estamos considerando a el Hijo y el Espíritu Santo. Título número 5 dice: viajaba en el poder
del Espíritu. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Repito. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pasamos al siguiente título, el sexto, titulado Enseñado por el poder. Repito, enseñado por el poder. Y lo vemos en este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 15. Lucas, capítulo 4, versículo 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Repito, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Pasamos al séptimo y último título, ungido por el Espíritu. Repito, séptimo y último título de este punto A, titulado Ungido por el Espíritu. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Repito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Abra en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto fue cumplido en Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estudie Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Repito, estudie Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, Gálatas capítulo 4, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 19, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, y Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Terminando el punto A, pasemos al punto B. Ya hemos visto los 7 títulos del punto A, que era el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pasemos al punto número B, que dice,
los atributos del Espíritu son los mismos que Dios. Repito, los atributos del Espíritu son los mismos que Dios. Abra su Biblia en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vemos que su característica igual a Dios es ser eterno. Lo vemos también al otro atributo en Salmos 139, versículo 7. Salmos 139, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Repito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí pues vemos que tiene el atributo de ser omnipresente. Pasemos pues al último versículo de este punto B, que está en Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Y dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pasamos al siguiente punto, el punto número C, titulado Los oficios del Espíritu. Estamos en la lección número 3, titulada El Espíritu Santo. Abajo ponga 1, reprobador, convencedor del pecado. Repito, reprobador, convencedor del pecado. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Repito, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Abajo, ítem número 2. Agente del nuevo nacimiento. San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 8. Repito, San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 8. El versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, considerando que es el agente del nuevo nacimiento. Pasemos al siguiente ítem, el número 3. Dice
testigo de calidad de hijo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Repito, testigo de calidad de hijo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo comparamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 13 al 18. Repito, lo podemos comparar en Hebreos, capítulo 10, versículo 13 al 18. Dice así: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pasamos al siguiente título o ítem, el número 4, titulado Consolador, entre paréntesis, confortador. Esto lo vemos en San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Repito. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También lo vemos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 26. Capítulo 15 de San Juan, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Repito, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También lo vemos en el capítulo 16, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Capítulo 16, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Repito, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pasemos al siguiente ítem, número 5. Guiador de toda la verdad. Repito, número 5. Guiador de toda la verdad. San Juan, capítulo 16, versículo 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pasemos al siguiente ítem, el número 6. Director de los ministros. Entre paréntesis, pastores. Habrá en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Repito, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo administraba a los ministros. Pasemos al siguiente ítem, el número 7, y dice inspirador de las Escrituras. Repito, punto número 7, inspirador de las Escrituras. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Abra también su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 16. Hechos, capítulo 1, versículo 16. Y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Repito, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Abra también su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pasemos al último punto, al número 8, titulado Distribuidor de dones. Repito, pasemos al punto número 8, titulado Distribuidor de dones. Abra su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 12. Repito, 1 de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar considerando este capítulo entero. Y dice así la palabra de nuestro Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. También consideramos Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Pasemos al punto D, titulado Los emblemas del Espíritu. Estamos considerando al Espíritu Santo. Pasemos al punto número D, la letra D,
titulado Los emblemas del Espíritu. Ya hemos considerado los 8 puntos del punto C. Bueno, abajo ponga punto número 1 o ítem número 1, como usted desee, paloma, entre paréntesis, paz, coma, ver lejos, cierre paréntesis. Repito, punto número 1 o ítem número 1, paloma, entre paréntesis, paz, coma, ver lejos. En esto podemos ver que la paloma representa la paz y nos habla de ver lejos, una vista espiritual, ver lejos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Repito, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora también su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. Y dice: Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Repito. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pasamos al siguiente ítem, titulado Fuego, entre paréntesis, purificante, barra o guión, juicio, cierre paréntesis. Repito, pasamos al siguiente ítem, el número 2, titulado Fuego, entre paréntesis, purificante, guión, juicio, cierre paréntesis. Abra la Biblia en Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Repito, abra su Biblia en Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Y dice: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Abra su Biblia en Salmos 78, versículo 14. Salmo 78, versículo 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Repito, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Ahí vimos el emblema número 2, titulado Fuego. Pasemos al tercer emblema, número 3, ítem número 3, titulado Aceite, entre paréntesis, poder, guión, consolador, cierre paréntesis. Repito, ítem número 3, titulado Aceite, entre paréntesis, poder, guión, consolador, cierre paréntesis. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Y dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Repito, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí vemos el aceite que nos muestra la unción con aceite. Pasemos al siguiente ítem, el número 4, el siguiente emblema, titulado agua, entre paréntesis, refrescante, guión, fructífero, cierre paréntesis. Repito, cuarto emblema, titulado agua, entre paréntesis, refrescante, guión, fructífero. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice así la palabra de nuestro Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Repito, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pasamos al quinto y último emblema, titulado viento, entre paréntesis, vivificación, cierre paréntesis. Repito, quinto y último emblema, titulado viento, entre paréntesis, vivificación, cierre paréntesis. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Repito, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Abra también el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Repito, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y por último, en esta clase, abra su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Repito, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y por último, escriba. Las citas de arriba muestran la personalidad distinta del Espíritu Santo. Él habló, ordenó, reprobó, impidió, guió y enseñó. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de todos los motivos y propósitos de Dios. Repito, las citas de arriba muestran la personalidad distinta del Espíritu Santo. Él habló, ordenó, reprobó, impidió, guió y enseñó. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de todos los motivos y propósitos de Dios. Le damos gracias a Dios por concluir la clase del día de hoy. Amén.